Hola amigos, bienvenidos a otro video de Bitcoin Alive. Hoy tenemos que enseñaros algo muy importante. Las noticias de hoy cambian la tendencia y el rumbo de Bitcoin por completo. Luego hablaremos de Arduino, donde podrás crear cualquier dispositivo que tengas en mente con un precio asequible a todos. Bueno, empezamos con las noticias. Notición desde Cointelegraph.com. Este proyecto nos encanta y vamos a tratarlo en profundidad en el próximo video. Un nuevo proyecto utiliza ROYUPS para construir una computadora descentralizada basada en Linux. El equipo de Cartesy cree que los ROYUPS se pueden usar para más que solo contratos inteligentes de Solidity. El proyecto de capa 2 Cartesy ha presentado un diseño centrado en ROYUPS para su máquina Cartesy, una máquina virtual basada en Linux que permitiría a los desarrolladores ejecutar cualquier tipo de aplicación informática protegida mediante blockchains. El diseño de Cartesy utiliza una versión ligeramente modificada de Optimistic ROYUPS, una tecnología de capa 2 desarrollada dentro del ecosistema Ethereum, para impulsar su máquina virtual. En contraste con la implementación de Optimism, que utiliza este tipo de ROYUPS principalmente para mantener la compatibilidad total con los contratos inteligentes de Ethereum, Cartesy quiere ofrecer un entorno de desarrollo tradicional. La máquina virtual Cartesy emula una arquitectura de microprocesador RISC-V, una alternativa de código abierto al conjunto de instrucciones comúnmente utilizado en teléfonos inteligentes o computadoras Apple basadas en M1. La arquitectura RISC-V permite ejecutar entornos de software estándar basados en Linux. Para los desarrolladores que se basan en Cartesy, esto significa que los contratos inteligentes se pueden desarrollar en prácticamente cualquier lenguaje y ecosistema de desarrollo, siempre que sea compatible con Linux. El diseño basado en ROYUPS permite a Cartesy conectar un entorno tan complejo a la cadena de bloques, aprovechando su modelo de seguridad para garantizar la validez de lo que sucede en la capa 2. La premisa de un ROYUPS es que todos los cambios en el estado de un entorno externo, por ejemplo, saldos de billetera y transacciones de exchange, se publican finalmente en forma comprimida en la capa principal de una blockchain, por ejemplo, Ethereum. La próxima noticia es bastante bien conocida porque no las encontramos en todos los noticieros relevantes de blockchain. Utilizamos como fuente news.bitcoin.com. Elon Musk cambia el perfil de Twitter a Bitcoin. Twitter era inevitable - el precio de BTC se dispara. El CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk, cambió su perfil de Twitter a Bitcoin el viernes por la mañana. También hizo un tuit críptico que dice, en retrospectiva, era inevitable. En el momento de escribir este artículo, su tweet ha recibido más de 152.6k de me gusta, ha retuiteado 22.2k veces y ha comentado 12.8k veces. El empresario multimillonario tiene cerca de 43,8 millones de seguidores en Twitter. El tweet se hizo a las 3:22 am del 29 de enero cuando el precio de Bitcoin rondaba los $32.212 según los datos de market.bitcoin.com. Inmediatamente después del tweet, el precio de Bitcoin se disparó y alcanzó un máximo de alrededor de $37.803, que fue un aumento de más del 17% antes de retroceder ligeramente. El precio actual de BTC es de $36.965. El director ejecutivo de Tesla superó al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, como el hombre más rico del mundo a principios de este mes, pero desde entonces ha vuelto al segundo lugar, según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes. Otro multimillonario, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, también tiene su perfil de Twitter configurado solo en Bitcoin. Musk ha estado tuiteando sobre Bitcoin con regularidad. Había dicho repetidamente antes que solo posee 0.25 BTC que le fue regalado por un amigo. En diciembre, pensó en poner parte del tesoro de Tesla en Bitcoin. También ha estado tuiteando mucho sobre Dogecoin y recientemente participó en una bomba de Doge. Su perfil de Twitter solía mostrar, ex-CEO de Dogecoin. Y nuestra tercera y última noticia desde Coinex.com. Robinhood restringe las compras de GME en medio del frenesí del mercado, defendiendo la DeFi. El apretón corto de GME capta la atención del mundo financiero. Todos los interesados en las finanzas y los mercados han estado hablando de GameStop estos últimos días, pero no necesariamente por la empresa en sí. Las acciones de GameStop, ticker GME, se han convertido en un campo de batalla donde se libra una batalla de David contra Goliat entre inversores minoristas y fondos de cobertura. Al menos por ahora, David parece estar ganando. Aquí hay un breve resumen de lo que está sucediendo. Los operadores de RY Trade Bets, WSB, un subreddit dedicado a la especulación del mercado de valores, notaron que los fondos de cobertura y otros grandes inversores estaban haciendo grandes posiciones cortas en GME. De hecho, el interés corto fue mayor que la flotación de las acciones de GME, la cantidad de acciones que están disponibles para la negociación pública.
Al 31 de diciembre, el interés corto representaba alrededor del 140% de la flotación del ME. En respuesta a esto, los usuarios de WSB se dieron cuenta de que el mercado de ME era muy vulnerable a una pequeña contracción. Por lo general, una contracción corta ocurre con activos muy cortos, cuando un pico de precio inicial hace que algunos operadores estén sujetos a llamadas de margen. Para cubrir su posición corta y salir de su posición, los operadores deben comprar el activo subyacente, y la presión de compra eleva aún más el precio del activo. Esto provoca más llamadas de margen y el precio sigue subiendo. Hemos visto que el fenómeno de la compresión breve ocurre ocasionalmente con Bitcoin durante los periodos de mercado bajista, pero no tanto. La idea de comprar acciones de GME para desencadenar una pequeña contracción comenzó a ganar suficiente tracción en WSB como para mover el mercado. La contracción corta finalmente ocurrió, y GME actualmente cotiza a un precio de $428 después de cerrar en alrededor de $65 el viernes pasado. La acción del precio atrajo más atención al activo, y los inversores ahora están invirtiendo dinero en GME con frenesí. Pasamos a nuestro apartado tecnológico. Hoy explicaremos qué es Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pins hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla, principalmente con cables DuPont. Una placa electrónica es una PCB, Printed Circuit Board, placa de circuito impreso en español. Las PCBs de superficies planas fabricadas en un material no conductor, la cual consta de distintas capas de material conductor. Una PCB es la forma más compacta y estable de construir un circuito electrónico. Por lo tanto, la placa Arduino no es más que una PCB que implementa un determinado diseño de circuitería interna. De esta forma el usuario final no se debe preocupar por las conexiones eléctricas que necesita el microcontrolador para funcionar, y puede empezar directamente a desarrollar las diferentes aplicaciones electrónicas que necesite. Cuando hablamos de Arduino deberíamos especificar el modelo concreto. Se han fabricado diferentes modelos de placas Arduino oficiales, cada una pensada con un propósito diferente y características variadas, como el tamaño físico, número de pins /S, modelo del microcontrolador, etc. A pesar de las varias placas que existen, todas pertenecen a la misma familia, microcontroladores marca Almel. Esto significa que comparten la mayoría de sus características de software, como arquitectura, librerías y documentación. ¿Cómo se originó el Arduino? Arduino nació en el año 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea, Italia. Arduino apareció por la necesidad de contar con un dispositivo para utilizar en aulas que fuera de bajo coste. La idea original fue fabricar una placa para uso interno de la escuela. Sin embargo, el instituto se vio obligado a cerrar sus puertas precisamente en 2005. Ante la perspectiva de perder todo el proyecto Arduino en el proceso, se decidió liberarlo y abrirlo al público para que todo el mundo pudiese participar en la evolución del proyecto, proponer mejoras y sugerencias. Los principales responsables de la idea y diseño de Arduino fueron Massimo Banfi, David Quartielles, David Meis, Tommy Goe y Gianluca Martino. Existen muchos tipos de sensores para Arduino. Los más populares son los sensores relacionados con el clima. Estos son sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de luz, sensor de gas o sensor de presión atmosférica. Pero también existen otros tipos de sensores que gracias a los dispositivos móviles se han popularizado, como el sensor de huella digital, el sensor de iris o un sensor de voz, no confundirse con el micrófono. Si buscamos un dispositivo de seguridad, para programar o sencillamente para acceder al software de Arduino, una buena opción es utilizar un sensor de huella dactilar. Un sensor que nos pedirá la huella digital para bloquear o desbloquear el acceso. Hace tiempo que el sensor de huella dactilar se popularizó, pero cierto es que hasta el momento no existen muchas más funciones más allá del desbloqueo de elementos. El sensor de voz también está orientado al mundo de la seguridad, aunque en este caso se puede llevar fácilmente a otros mundos como el mundo del IA o los asistentes de voz. Así, gracias a un sensor de voz, el altavoz inteligente puede reconocer los sonidos y también distinguir los diversos roles o tipos de usuarios en función del timbre de voz que asociemos. Lamentablemente tanto el sensor de huella dactilar como el sensor de voz son sensores bastante caros y difíciles de conseguir y trabajar, al menos para los usuarios más novatos que trabajen con Arduino.
Si por el contrario queremos crear un proyecto que luego se replicará masivamente, primero recomiendo utilizar el sensor más económico que encontremos. Más adelante, cuando comprobemos que funciona, entonces sí probaremos varios tipos de sensores con la misma función. Más adelante, cuando controlemos más sobre sensores, ya sabremos qué modelo o qué tipo de sensor utilizar cuando vayamos a crear un proyecto nuevo. En el mercado podemos encontrar muchos tipos de displays diferentes. Estas diferencias están marcadas fundamentalmente por el tipo de display, que va a determinar cómo van a ser mostrados los datos, y por la conexión que se usa para mostrar los datos en el display. Display LCD de líneas. Los displays LCD, Liquid Crystal Display, son pantallas delgadas formadas por una serie de píxeles de color monocromo que usualmente se colocan delante de una luz reflectora. Este tipo de displays se utilizan en infinidad de dispositivos debido a su bajo consumo y a que tienen una vida útil muy grande. Son los displays más comunes a la hora de trabajar con Arduino, ya que además de ser unos displays muy sencillos de usar, son muy asequibles. Cuando compremos displays de este tipo, lo que debemos de tener en cuenta es qué tipo de datos vamos a mostrar, ya que solo permiten mostrar caracteres y algunos símbolos dentro de una posición definida para el carácter. Para que os hagáis una idea, cada carácter va a estar formado por una matriz de píxeles de 5×8 que va a acotar nuestros caracteres. Dentro de los displays LCD de líneas hay un gran número de variantes, podemos encontrarlos con diferente número de líneas, mayor o menor número de caracteres por línea, retroiluminados en algún color concreto o incluso sin retroiluminar. De todas estas variantes, actualmente los más comunes son los displays de 2×16, 2 líneas y 16 caracteres por línea, y de 4×20, 4 líneas y 20 caracteres por línea. Display LCD en matriz de puntos. Este es un tipo de display muy conocido por la gente que se dedica al mundo de la impresión 3D, ya que la mayoría de las impresoras incorporan uno como este. Este display es igual que el display LCD de líneas, con la diferencia que aquí no existen las líneas. Todo el display es una matriz de puntos, y de igual forma que en el de línea podíamos activar cualquier punto de la matriz que formaba el carácter, que era de 5×8 píxeles. En el display de matriz de puntos tenemos una mayor resolución de píxeles. Un display muy común es el de 128×64, lo que nos permite dibujar menús y elementos gráficos que hacen mucho más agradable el interfaz gráfico de cara al usuario. Display OLED. Este tipo de display es muy interesante para aplicaciones donde el tamaño importa. Por lo general son displays muy pequeñitos con una gran resolución y consumos muy bajos. El nombre OLED proviene del inglés Organic Light Emitting Diode, y tiene este nombre porque los LEDs con el que se compone la pantalla tienen componentes orgánicos que al paso de una corriente eléctrica emiten luz por sí mismos. El entorno de desarrollo integrado, IDE, de Arduino es una aplicación multiplataforma, para Windows, MacOS, Linux, que está escrita en el lenguaje de programación Java. Se utiliza para escribir y cargar programas en placas compatibles con Arduino, pero también, con la ayuda de núcleos de terceros, se puede usar con placas de desarrollo de otros proveedores. 1. El código fuente para el IDE se publica bajo la licencia pública general de GNU, versión 2. El IDE de Arduino admite los lenguajes C y C++ utilizando reglas especiales de estructuración de códigos. El IDE de Arduino suministra una biblioteca de software del proyecto Wiring, que proporciona muchos procedimientos comunes de /S. El código escrito por el usuario solo requiere dos funciones básicas, para iniciar el boceto y el ciclo principal del programa, que se compilan y vinculan con un apéndice de programa main en un ciclo con el GNU Toolchain, que también se incluye. El IDE de Arduino emplea el programa Ardude para convertir el código ejecutable en un archivo de texto en codificación hexadecimal que se carga en la placa Arduino mediante un programa de carga en el firmware de la placa. El IDE que proporciona Arduino es completamente gratuito y puede descargarse desde la página oficial de Arduino. El proceso de instalación del IDE es muy sencillo y basta con seguir las instrucciones que aparecen en pantalla en dicho proceso. Una vez instalado e iniciado el entorno IDE, deberemos realizar una pequeña configuración del entorno que consistirá en indicar el tipo de placa Arduino que vamos a utilizar y el puerto de comunicación que usaremos para comunicarnos con nuestra placa. Esto es todo lo que necesitamos para empezar a utilizar el IDE proporcionado por Arduino. Es un entorno bastante sencillo de utilizar en el que tenemos un menú superior con las opciones del IDE, un conjunto de botones de acceso rápido, el área para el editor de código y por último el área de mensajes con la consola. En este IDE podremos escribir el código para programar la tarjeta y nos ofrecerá algunas ayudas como el uso de colores para funciones correctamente escritas. Una vez creado el código, este debe ser enviado a nuestra tarjeta Arduino para su ejecución. El IDE se encargará de validar el código, compilarlo y cargarlo en el microcontrolador de nuestra tarjeta Arduino simplemente usando uno de los botones de acceso rápido que proporciona la interfaz gráfica del IDE.
En caso de identificar algún error durante el proceso, nos aparecerá un mensaje en el área de mensajes. También hay que destacar que el IDE proporciona una utilidad que sirve de interfaz de entrada y salida para nuestra placa. Es lo que se conoce como monitor y que nos permite solicitar la entrada de datos, así como mostrar mensajes. El lenguaje de programación Arduino se basa en C/C++, y se simplifica con el uso de la biblioteca Arduino que incorpora el IDE. Además, tenemos la capacidad de incluir diversas librerías que nos facilitarán la programación de nuestra placa. Aún así, podemos afirmar que este IDE es bastante sencillo y si bien cumple con las necesidades básicas de cualquier programador, tiene aún mucho en lo que mejorar. Si te estás preguntando si se puede usar otro IDE para programar nuestra placa Arduino, la respuesta es sí. Un genio del mundo maker se llegó a construir incluso un robot BB8 a tamaño real. Luego, con una placa Arduino y conectividad Bluetooth se permite el lujo de poder controlarlo desde su propio smartphone. Increíble y muy motivador por el inteligente uso que hace de materiales que todos podemos tener por casa y sin uso tecnológico aparente. Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos. Esperamos que haya sido de su agrado toda la información compartida en este video. Por favor no olviden darle a like, suscríbanse al canal y compartan con sus familiares y amigos para que aprendan con nosotros. Gracias por su tiempo, cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en el siguiente video.